Capítulo 2 del misterio de la vida. ¿Qué edad tiene la Tierra? Para saber cómo surgió la vida en la Tierra, resulta muy útil averiguar cuándo se formó nuestro planeta. ¿Cuántos años tiene la Tierra en realidad? ¿Y el universo? ¿Tiene la misma edad? ¿Y qué pruebas tenemos para ello? Uno de los hombres más famosos que calculó la edad de nuestro planeta fue el irlandés James Ussher, arzobispo de Armagh, en Irlanda del Norte. Ussher estudió a conciencia la Biblia y contó las épocas y los acontecimientos importantes. De este modo, en 1650, 6 años antes de su muerte, llegó a la conclusión de que la Tierra debía crearse un domingo del año 4004 a.C. Ussher no fue el único que intentó calcular la edad de nuestro planeta. Algunos contemporáneos suyos también hicieron sus estimaciones. Isaac Newton, por ejemplo, que ha sido uno de los científicos más importantes de todos los tiempos, intentó averiguar la edad de la Tierra calculando lo que tardaría en enfriarse una bola de hierro incandescente del mismo tamaño que nuestro planeta. 50.000 años le salió. Todos esos científicos obtuvieron resultados distintos, pero tampoco estaban demasiado alejados unos de otros. No es de extrañar, porque su fuente de referencia era la Biblia. Por aquel entonces, casi toda Europa era cristiana, de modo que la mayoría de la gente creía que la Tierra debía tener unos 6.000 años. Sigue habiendo muchos cristianos que creen que la Tierra es así de joven. Sin embargo, la mayoría de las otras religiones creen que la Tierra es mucho más antigua. La religión tradicional china, por ejemplo, dice que nuestro planeta tiene unos 38.000 años. Los hindúes creen que la Tierra y todo el universo debe tener unos 4.000 millones de años. Y hay otras tantas opiniones distintas. ¿Pero qué dicen los científicos? Bueno, al principio ellos tampoco lo sabían. Además, ¿cómo se puede responder a esta pregunta? El científico escocés James Hutton fue el primero en hacer una buena estimación observando detenidamente y pensando con lucidez. Mientras escalas una montaña, es probable que te encuentres con algo inesperado, conchas marinas, y no pocas, sino miles de millones. No importa en qué rincón del mundo estés, las verás por todas partes. ¿Cómo han llegado hasta allí? Muchas personas llegaron a la misma conclusión. En algún momento debió producirse un diluvio. Hubo una inundación de proporciones gigantescas que hizo que el mar alcanzase las cimas de las montañas. Hay muchísimas historias de ese tema, pero la más conocida era la del Arca de Noé. Hutton, sin embargo, no se las creía, y en 1785 propuso otra explicación. Se percató de que las montañas solo pueden disminuir de tamaño. Las rocas y cantos rodados siempre caen hacia abajo, no hacia arriba. Las arenas y las piedras son arrastradas río abajo, nunca río arriba. Sin embargo, la Tierra no es cada vez más llana. Por lo tanto, las montañas debían crecer de alguna manera. ¿Pero cómo? Hutton también observó que por su forma las rocas tuvieron que haber estado fundidas en algún momento de su historia. Imaginó que en el interior de la Tierra debía haber un líquido espeso, como un puré de verduras. La dura corteza exterior podía moverse fácilmente sobre la superficie de esa capa líquida, de manera que algunas partes del planeta podían hundirse mientras que otros, por el contrario, ascendían. Cuando dos partes de la corteza terrestre chocaban entre sí, se formaban montañas, del mismo modo que se forma una ola cuando confluyen dos corrientes de agua, aunque por supuesto, lo primero sucedía mucho más despacio. Hutton no pudo comprobar sus ideas en su época, pero los científicos de hoy en día sí lo han hecho, y resulta que el científico escocés tenía razón. En algún momento las cumbres de las Alpes y del Himalaya fueron partes del lecho marino, con conchas y todo. Puedes pasarte horas e incluso meses contemplando las montañas, pero no las verás crecer. La velocidad a la que se eleva una montaña es muy lenta. Hutton también era consciente de ello, y las montañas que crecen más rápido lo hacen a un ritmo de unos pocos milímetros al año. Para que el fondo del mar llegue a convertirse en una montaña de kilómetros de altitud, se necesitarían miles, tal vez millones de años. Así fue como Hutton supo que la Tierra debía ser muy vieja. Pero, ¿cuánto exactamente? Había muchas personas que estudiaban las estrellas, los animales y las plantas o las sustancias químicas, pero ¿y las rocas? Antes de que James Hutton llegara a sus ideas, estudiar las rocas se consideraba una forma muy aburrida de pasar el tiempo. Provocaban curiosidad los minerales y los fósiles bonitos, pero pasarse todo el día estudiando las capas del suelo era otra cosa.
Newton cambió esa idea. Gracias a él, la ciencia que estudia las capas de la Tierra y las rocas pasa a ser algo emocionante. Hasta le dieron un nombre: geología. Los geólogos fueron haciendo descubrimientos, idearon una forma de dividir las distintas capas de la Tierra para poder averiguar a qué época pertenecían. Lo consiguieron con ayuda de los fósiles. En el suelo podemos hallar restos animales que vivieron mucho tiempo atrás y que ya se han extinguido. Hay muchos más de lo que imaginas, porque por muchas clases de animales y plantas que existen en la actualidad, aproximadamente el 99,9% de todas las especies que han existido ya se han extinguido. Hay un montón de fósiles de periodos distintos. Si dos formaciones rocosas tienen el mismo tipo de fósiles, significan que deben tener la misma edad. Por otra parte, sabemos que las capas más antiguas suelen estar a mayor profundidad. Estudiando el tipo de fósiles y el tipo de roca, se puede calcular la edad que tiene una capa de la Tierra. Así es como los geólogos dividieron la historia de nuestro planeta en función de las distintas capas de la Tierra. Uno de estos periodos geológicos se llamó Carbonífero, porque las capas que contienen carbón se forman en él. Otro es el Devónico, en el que vivieron animales marinos, cuyos fósiles podemos contemplar en Arnao, Asturias. Es una división muy útil, y dado que una capa de roca no aparece de un día para otro, los científicos pudieron determinar que la Tierra debía tener cientos de millones de años. Sin embargo, aún no podían responder a esa importante pregunta: ¿qué edad tiene la Tierra exactamente? Hasta 1956, los científicos no realizaron una estimación muy aproximada de la edad de la Tierra. Lo consiguieron valiéndose también de las rocas y los minerales, pero emplearon una técnica distinta. Casca un huevo, ponlo debajo de tu cama y espera un par de días. Verás, y sobre todo, olerás el efecto que el tiempo tiene sobre determinadas cosas. El huevo se pudre y se descompone. Eso mismo sucede al final con todos los seres vivos. Pero ¿qué pasa con las rocas, que no están vivas? Como por ejemplo con las rocas. Las piedras no se pudren, ni se llenan de moho. Tardan cientos de millones de años en cambiar, pero al final cambian, al igual que todo lo que existe. Las rocas también están compuestas de átomos, y si esperamos el tiempo suficiente, todos los átomos acaban cambiando. Cuando un átomo pierde alguna de sus partículas, decimos que se desintegra. Una capa de roca suele estar compuesta por distintas sustancias. Por ejemplo, puedes encontrar oro, plata, cobre. Esos son elementos. Y los átomos de los distintos elementos no se desintegran a la misma velocidad. Los elementos con átomos que se integran con rapidez se llaman radiactivos. Los científicos pueden utilizarlos para calcular con exactitud cuánto tiempo tarda en desintegrarse la mitad de sus átomos. En los átomos de yodo, por ejemplo, eso ocurre al cabo de 8 días, mientras que los de plutonio pueden tardar 24.400 años, y en el caso del uranio, 4.460 millones de años. Si encuentras una roca con uranio y la mitad de los átomos de uranio se han desintegrado, significará que la roca tiene alrededor de 4.460 millones de años. Como comprenderás, tras un descubrimiento así, la geología empezó a hacerse muy popular. Muchos geólogos se lanzaron a buscar los elementos más antiguos. Al final, encontraron elementos que tenían 4.600 millones de años de antigüedad, de modo que la Tierra debía tener por lo menos la misma edad. Bueno, ahora lo sabemos. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué edad tiene un universo? Las estrellas, los planetas y los demás. ¿Cómo puede calcularse la edad del universo? Jamás lo habríamos averiguado de no ser por el astrónomo Edwin Hubble. En 1929, Hubble hizo un importantísimo hallazgo sobre el universo. Se dio cuenta de que debía existir muchas galaxias. Eso ya era muy excepcional de por sí, pero además descubrió que todas esas galaxias se iban alejando unas de otras. Imagínate galaxias como si fueran puntitos en un globo sin aire. Al hincharse el globo, esos puntos se van distanciando cada vez más. Por lo mismo pasa con las galaxias. Imagina que filmas una película del universo, mientras este se hace cada vez más grande y vacío, y luego ves la película de atrás hacia adelante. ¿Qué pasaría? Que las galaxias se irían aproximando unas a otras,
y el universo se volvería más y más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, hasta que esa cantidad absurdamente grande de estrellas, lunas y planetas quedaría comprimida en un puntito diminuto, más pequeño que la 100.000 millonésima de billonésima parte de un milímetro. ¿De verdad crees que sucede eso? Pues así lo creen muchos astrónomos. La mayoría de ellos piensan que nuestro inmenso universo se desarrolló a partir de un puntito inconcebiblemente pequeño que explotó. Eso dio origen a todo lo que existe en el universo hoy en día. Calculando la velocidad a las que las galaxias se alejan mutuamente, podemos averiguar cuándo se produjo esa gran explosión, que se conoce con el nombre de Big Bang. Bueno, eso es fácil de decir, pero lo cierto es que en la actualidad los científicos aún no tienen una respuesta definitiva. De momento afirman que el universo tiene unos 13.800 millones de años. Es posible que sea más viejo, pero no puede ser mucho más joven, y eso tiene que ver con la velocidad de la luz. Seguramente que durante una tormenta te habrás dado cuenta de que ves el rayo antes de oír el trueno. Eso es así porque la luz viaja con más rapidez que el sonido. El sonido viaja a una velocidad de unos 343 metros por segundo, pero la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Es increíblemente rápida, tan rápida que no hay nada que pueda viajar a mayor velocidad que la luz. Sin embargo, las distancias en el universo también son enormes. Si alguien te saludara desde la Luna, tardarías un segundo en verlo, porque la Luna está a 385.000 kilómetros de la Tierra. El Sol está tan lejos de la Tierra que su luz tarda 8 minutos en alcanzar nuestro planeta. Si algún malvado lo destruyera, no nos daríamos cuenta hasta 8 minutos después. Las otras distancias en el universo son aún mucho mayores. La estrella que tenemos más cerca del Sol es Próxima Centauri. Un rayo de luz tarda más de 4 años en llegar desde allí hasta la Tierra. Por eso los científicos prefieren utilizar los años luz para medir las distancias en el universo. Un año luz es la distancia que un rayo de luz recorre en un año, una distancia inmensa. Pero ni siquiera contar el año de luz es lo ideal. Hay estrellas que están tan lejos de nosotros que su luz jamás ha llegado a alcanzarnos. Y la galaxia más lejana que hemos logrado ver está a poco más de 13.000 millones de años luz. Así que el universo debe tener por lo menos esa misma edad. Ahora a ver lo que ha sucedido durante todo ese tiempo. Y eso lo veremos en el capítulo 3. La historia de todo en 1616 palabras. Hasta luego.